Bueno, lo veíamos en titulares, 6.000 departamentos en una sola cuadra. Es solo uno de los edificios que fue construido en Estación Central sin contar con los permisos ambientales pertinentes. Queremos discutir de este tema, cómo se puede llegar a una situación como esta. Vamos a conversar con el arquitecto y especialista en urbanismo, Carlos Muñoz. Señor Muñoz, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Un gusto estar con usted. Bueno, hoy día lo veíamos a través de Twitter, que fue donde publicó el intendente Claudio Rego la imagen de este edificio, este mega edificio con 6.000 departamentos. Hay una imagen bastante impactante porque se ve una boca calle que son los vecinos. Así es. Y que son, claro, es una boca calle muy estrecha. De hecho, la misma vereda del edificio tiene 1 metro. Bueno, ¿cómo podemos llegar a una situación como esta y dar cuenta o sorprenderse cuando ya el edificio está construido? Bueno, lamentablemente la situación que tenemos no es nueva, digamos, de larga data. Es una de las comunas de Santiago que no posee un plan regulador comunal. Ustedes saben que tenemos un sistema regulador en Chile que lo regula la Ordenanza de Urbanismo y Construcciones, que la fiscaliza y la aplica y la interpreta el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de sus secretarías regionales y ministeriales. Y sucede que en el caso nuestro, que tenemos, por ejemplo, Santiago tiene una región metropolitana que tiene muchas comunas, tenemos un plan regulador metropolitano que regula todo el acontecer, pero a nivel general de todas las comunas, pero no en particular de cada una de ellas, ¿ya? Entonces, en el caso de Estación Central, no tenemos uno específico para la estación. Y por lo tanto, ¿qué implica eso? Que ellos se están acogiendo a la ordenanza, que es como el paraguas, la ley grande, que es muy genérica. ¿Y por qué una comuna puede tener un plan regulador y otra no? Bueno, en términos, si uno analiza las estadísticas de las comunas que tienen plan regulador en Chile, un poco más de la mitad solamente lo tienen, no lo tienen todo. Hay varias razones, pero particularmente algunas de ellas, si lo vemos de la parte económica del costo de generar un instrumento de este tipo, lo tienen que asumir o los municipios o el Ministerio de la Vivienda en subsidio de aquello, digamos, ¿ya? Pero más allá de eso también está la voluntad de las autoridades locales, que les interesa no tener un instrumento para regular el crecimiento y hacer un diseño urbano de acuerdo a la calidad de vida que esperan tener los habitantes. Bueno, y ahí también vienen los compromisos, porque hay como municipios que están más interesados en generar recursos internos, obtener más beneficios a través de la inversión inmobiliaria, pero no preocuparse tanto de la calidad de vida de los habitantes en general y la proyección que esto tiene para el desarrollo de la comuna. Porque en este caso la aprobación la obtuvo de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Estación Central y no tuvo ningún problema en la inmobiliaria. No lo va a tener, porque efectivamente si uno se apega y revisa los textos que tiene, alguien contestaba por ahí los Twitter, decía, pero si tiene plan regulador, y bueno, el intendente Rego le decía, no tiene. Bueno, hay una discusión sin fin. Lo que pasa es que efectivamente no tiene uno actualizado, y lo que hace la Municipalidad de Estación Central dice, plano regulador comunal. Uno se puede meter a internet y lo ve, y lo que tiene cuando aparece la ordenanza, la mayoría de los acápites que establece la ordenanza dice artículo 2.6 punto algo de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, o sea, se refiere al paraguas general, y el paraguas general es muy genérico, ¿ah? Entonces permite cualquier cosa. Bueno, usted me mencionaba eso de 1 metro de vereda, todos nosotros, yo soy de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Santiago y estamos sufriendo dentro de la Estación Central esta misma situación. Claro. Tenemos un edificio que está a 6 metros de mi oficina, que tiene 1,50 metros con suerte de vereda, y se está construyendo un hotel por el otro lado, por la Avenida Alameda y por una callecita pequeña que está detrás de Obispo Maña, que tiene con suerte 60 o 80 centímetros de vereda. Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible? Pero están legales, porque efectivamente la normativa no les da restricciones respecto a eso. Entonces no hay un plan de diseño urbano que efectivamente acometa el cuidado del bien común y de la calidad de vida de las personas. Y eso es lo que se necesita en este minuto ahí. Ahora, ¿por qué el intendente sale hoy día a criticarlo cuando el edificio, lo vemos, es una mole gigante que no se construyó en un día, digamos? O sea, las alertas podrían haber levantado antes. Bueno, a ver, seamos también justos un poco con el intendente. Yo creo que desde que fue alcalde el de Peñalolén, digamos, él tenía muy claro el tema de los planos reguladores, incluso él incentivó en algún minuto la actualización de un plan regulador que no le fue muy bien, pero él estaba muy preocupado de eso. Y bueno, cuando ve la intendencia se preocupa de este tipo de situaciones, pero pasa algo administrativo de carácter normativo que tienen las metrópolis, ¿eh? Y hemos venido, por ejemplo, el año pasado un seminario acá en Santiago en el Congreso, el ex Congreso Nacional, que se llamaba Ciudades Metropolitanas en el mundo y en Chile en particular, y que tiene que ver con los alcaldes mayores. Es una figura que, por ejemplo, en Londres existe, digamos. Hay un alcalde mayor que regula y tiene una autoridad, no solamente así como la reina Isabel, que solamente está presencia decorativa, sino que tiene una autoridad real. Bueno, allá la tienen en Londres. Chile
las regiones metropolitanas que tenemos, que son más o menos 3, que es Santiago, Valparaíso, Concepción y alguna otra que está en formación, no lo tienen. Entonces, ¿qué pasa? Que el intendente aparece como una figura indicativa, pero no normativa en este sentido. Entonces, yo no me cabe la menor duda que él se puede haber dado cuenta de estas cosas y las puede haber comentado, pero nunca lo había exteriorizado. Yo creo que efectivamente esto se podría haber exteriorizado mucho tiempo más adelante, incluso por los parlamentarios y otras organizaciones. Pero nosotros lo machacamos siempre con los alumnos y lo tenemos más encima como un mal ejemplo, digamos, que estamos en una comuna que efectivamente no cumple con tener un plan regulador intercomunal, digamos, actualizado y que le permita hacer. Ahora lo que se plantea y lo que planteó el intendente Orrego es que se violó una norma medioambiental y que a través de eso, claro, se puede pedir... Sí. No sé si es una sanción de lo que o yo que estuve, definitivamente sí, no se pueda recepcionar el edificio. Yo, la verdad, no conozco el detalle de la recepción del edificio, pero de lo que estuve leyendo, los tweets, digamos, y lo que me di cuenta, es que efectivamente, a ver, lo que pasa es que es una misma inmobiliaria, pero tiene roles distintos con propietarios como distintos. Entonces se presentaron permisos separados. ¿Y qué pasa? Que si lo hubieran hecho todos juntos, tiene una exigencia en términos ambientales respecto a cierta situación relacionada con el impacto vial y seguramente relacionado con los estacionamientos, que esto tiene y otras cosas más en relación al espacio público. Claro, por ejemplo, los estacionamientos para esa zona son 250 y este tiene más de 1000. Exacto. Entonces, como lo hicieron separado, se fueron a la norma chica, que parece que les permite menos. Entonces lo hicieron, al aprobarlo aisladamente, obtuvieron en la total menos estacionamiento que los que hubieran obtenido si hacen el rol completo por los 6 grupos de edificios. Y si uno los ve, efectivamente, están todos juntos, digamos, sí, y además la misma inmobiliaria. Bueno, estas son cosas de los trucos raros que tienen estos sistemas, porque efectivamente aprovecharon, a ver... Las ventanas legales. Las ventanas legales. Si ese es el tema, lamentablemente tenemos esa ventana legal. Mientras no tengamos un instrumento de planificación que regule al detalle ese tipo de situaciones, se nos van a escapar estas ventanas. Ahora, ¿qué impacto va a tener este edificio cuando estos 6000 departamentos estén habitados, esté la gente viviendo, esté ahí, haya que sacar basura, tengan que salir estos automóviles de los estacionamientos, los 1000 estacionamientos? ¿Qué va a pasar con las calles de Estación Central? ¿Qué va a pasar con el alrededor? Bueno, este es el impacto real que tiene la ciudad respecto al espacio público. La ciudad existe porque existe el espacio público, partamos de esa premisa. Y el espacio público, si no es adecuado para recibir la carga de gente que tiene, no sirve, la ciudad no funciona. Y bueno, y las ciudades que son exitosas, que tienen mejor calidad de vida, es porque lo que se le ha dado primacía en esto es el espacio público. Tenemos el ejemplo de Copenhague, ¿no? Que hay un gran arquitecto ahí que trabaja, que es Jan Gehl, que incluso lo han contratado, Claudio Rego lo contrató acá para hacer asesoría en la región metropolitana, por ejemplo, la gran explanada de los mercados acá en la zona de Mapocho, y otras más que se hicieron en otras comunas, como creo que la Cisterna. Sin embargo, en esta zona, ¿qué es lo que vamos a tener? 6000 departamentos o 6000 viviendas, no sé cuántas van a ser al final, pero una cantidad enorme, que ahora, bueno, el censo nos va a decir muchas cosas, entre paréntesis, de informaciones que vamos a tener. Imagínense esa carga que significa en términos de impacto, la locomoción, el metro, los vehículos, los estacionamientos, la gente que circula, las compras, los accesos. Todo eso genera un movimiento dentro de la ciudad que es terriblemente complejo cuando no se ha pensado de una manera de una densidad apropiada. Pensemos en algo concreto. Santiago, más o menos, la densidad media de Santiago es inferior a los 150 habitantes por hectárea. Es inferior a los 150 habitantes por hectárea. Ahí yo creo que la media de la hectárea va a ser sobre los 2000 o 4000 habitantes por hectárea. O sea, entonces, ¿qué significa eso? Un impacto por necesidades de infraestructura, de equipamiento, etcétera, etcétera. Entonces, la calidad de vida va a ser absolutamente deplorable al mediano y largo plazo, de todas maneras. Pensemos en algo como, para que nos figuremos algo, no seamos tan así abstractos. Pensemos en ciudades de carácter intermedio, alguien, por ejemplo, si conociera Madrid o Barcelona, esa ciudad, o París, digamos, que parecen, que uno por lo menos, si no la ha visitado, las ve en películas o la ha visto en fotos. Y si ustedes se fijan, las alturas medias de esas ciudades son no más de 6 a 8 pisos. Y eso implica una densidad media de población que es bastante amable en términos de la regulación respecto a la infraestructura que esto requiere y el equipamiento apropiado. Imagínense cuando tenemos estas tremendas torres, todas concentradas en una pura comuna, que además está mal equipada en la distribución equitativa que tiene de los equipamientos que tiene. Esto realmente es un problema que nos estamos comprando gratuitamente por carecer de un instrumento que efectivamente se lo puede prever de todas maneras. El instrumento es para eso. Ahora, este edificio todavía no está habitado. Vimos la foto que está construido. No sé si todavía se recepcionó, si está listo para la venta, si ya comenzó la venta. Hay 2 vendidos, totalmente. Lo que yo estaba revisando, me metí a la página web de vendidos? Hay 2 completos, los departamentos vendidos, totalmente. Porque eso también podría influir en la compra, efectivamente. Estos departamentos cuestan alrededor de 1000 UF. Sí, son subsidiables, están bajo el rango de las 2100 UF, que están dentro del rango de lo que subsidia el Ministerio de la Vivienda con el aporte para los sectores medios.
por lo tanto son absolutamente abordables, además con subsidio del Estado. Entonces es como una contradicción enorme que el mismo Estado ayuda a financiar viviendas que en estricto rigor no son las más apropiadas por una ciudad que requiere un poco más de amabilidad con el habitante, ¿no? Y que no la estamos teniendo. Pero insisto, o sea, estas son ventanas que se están ocupando. O sea, yo creo que la empresa inmobiliaria las aprovechó, las metió, y si lo vamos al estricto rigor, ilegalidad no está cometiendo, o sea, está cometiendo a lo mejor abuso de las ventanas y no hay por la voluntad. Entonces alguien me va a decir que claro, el tema comercial no es de buenitos, como dijo el ministro de Economía de Brasil cuando se refirieron al tema de la carne, ¿no? Sino que esto es rentabilidad. Y las empresas inmobiliarias obviamente buscan rentabilidad. Y si aquí en esta comuna lo permiten, es que efectivamente sí. Bueno, entonces no hay que ser muy mago para darse cuenta que por qué se está haciendo esto acá es porque a la municipalidad no le interesa tener el instrumento al día, porque así tiene más inversionistas que vienen a invertir acá y pagan los derechos de construcción y ejecución de estas obras, y por lo tanto es un buen negocio para la comuna. ¿Ya? Y por ahí uno puede decir, ahora se entiende qué es lo que está pasando. O sea, hay un trasfondo político en este tema al final del día, ¿no? Bueno, está clarísimo. Ahora, la voluntad finalmente para hacer un plan regulador obligatorio general, puede hacerse, porque claro, el marco general existe, pero que a nivel nacional hubiera una obligación de que cada comuna tuviera su plan regulador subsidiado tal vez por el Estado, ¿es posible pensar en aquello o no? A ver, efectivamente el Ministerio de Vivienda aboga porque eso sea una normativa que se cumpla y que cada comuna lo tiene. Y efectivamente subsidiariamente, cuando algunas comunas son muy modestas y no tienen los recursos, el Ministerio de Vivienda concurre con los recursos y se hacen. A mí me tocó hacerlo desde el otro lado de la baranda, digamos, trabajando en los ministerios. Y nos tocó hacer en la región de O'Higgins la actualización de muchos planos reguladores a mediados de los 90 por ahí, ¿ya? Y digamos, concurríamos en subsidios de pequeños municipios. Pero hay una voluntad política detrás, porque efectivamente algunos no lo pueden hacer. Pero hay municipios, o sea, aquí yo creo que es un tema de qué es primero, el huevo o la gallina. O sea, o el Ministerio de Vivienda le dice al municipio de acá, hágalo, porque yo sé que usted tiene recursos para hacerlo, pues al final el instrumento se paga solo, entre paréntesis, porque al hacer una normativa de este tipo van a haber recursos extra, digamos, por otro tipo de beneficios, que van a hacer que el instrumento sea en realidad rentable en términos largos, pero no solamente rentable en lo económico, sino que rentable socialmente, y que es lo que nos está faltando, que es calidad de vida. Entonces, efectivamente, se puede decir, pero no hay una normativa que obliga así taxativamente al municipio, le dice, usted tiene que hacerme el instrumento, aunque lo necesitemos, porque no está establecido así en el formato, digamos. Pero sí se establece que todas las comunas que tienen cierta cantidad de habitantes, tienen cierta superficie, tienen que tener las zonas urbanas un instrumento que regule el uso del territorio. Porque como sabemos bien, en Chile nosotros somos dueños de la propiedad de la tierra, sí tenemos un rol, pero no del uso. Y el uso lo regula el instrumento, y en carencia del instrumento viene la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que depende de la ley de Urbanismo y Construcciones, digamos, que como insisto, es muy genérica. Carlos Muñoz, está clarísimo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros explicándonos entonces entre comillas, o sea, absolutamente la legalidad de este edificio, de estos edificios que ha calificado el intendente como guetos verticales. Así es, exactamente. Muchas gracias. Gracias por opinar. Y a esta hora de la tarde vamos a revisar noticias del exterior. El candidato